Hilary Rodríguez. Presente. Listo, Hilary. Adam Boxiere. Presente. ¿Listo? Samuel Guzmán Delgado. Presente. ¿Listo? Eduardo Cruz. Presente, profe. ¿Listo? Dailin Vera Bautista. Presente. María Molinares. Presente. María Camila Molinares. Presente. ¿Listo? Yuleisi Galván. Presente. Camila García Puerto. Profe, ella creo que está presentando problemas de conexión, entonces de pronto se unirá en un ratito. Ah, Y se acaba de unir. yo le acabé de dar nuevamente que la aceptaba, pero nada. ¿Será que ya? Pues no, creo que no ha podido, profe. Me dice que está lento y que la saca de la llamada. Es que la señora hoy anda como mala. No, ayer todos los días. Carol Torres Pérez. Presente. Jenny Gómez Pinilla. Presente. Hola, Kevin buenos días. Elian Rojas. Presente. Hola, Carol, bienvenida. ¿Listo? Vamos para el grupo B. No, Creo no que soy ya se Carol, conectó soy Camila. Camila. Qué pena es que el internet me está fallando un poco y me sacó de la clase. Este internet está en contra de la microbiología. Pero bueno, no importa, ahí le hacemos el esfuerzo. Gracias, Cami. Yo le di 2 veces aceptar y me decía que no. Sigamos, Tati. Ay, ¿no me escuchan? ¿Listo? Grupo ¿O soy B. yo que no los escucho? Sí. Listo. Ah, bueno. Giovanni Alvarado. Presente. Rachel Ordóñez. Rachel. Rachel está por ahí. Ella me acaba de escribir que tiene problemas de conexión. Yo vi que se conectó y Acaba de puso. decir Ah, presente. sí. Angie Orellano Tuta. Presente. ¿Listo? Nicole Ballesteros. Presente. Ángela Velasco. Presente. Ian Michael Ramírez. ¿Por ahí está ya? Ian. Ian. No lo he visto. ¿No? Oscar Elías. Oscar, sí lo Presente. presente. Wendy Ian no. Moreno. Presente. Listo. Juan Pablo Anaya. Buenos días. Buenos días. Daisy Laguado Rojas. Presente. Mariana Landazábal. Presente. Listo. Oxiris Tarazona. Presente. Karen Méndez Cool. Presente. Listo. Joan Bautista Uribe. Presente. Esmeralda Sarmiento. Presente. Presente. Esmeralda. Y Sebastián Cárdenas Contreras. Sebastián Cárdenas Contreras. Ahí está conectado. Sebastián, ¿se durmió o está mal? El audio lo tiene apagado, profe. Presente. Listo, Sebastián. Listo. Solamente me falta Ian, que no lo veo. Sí, Juan Diego. Estás en el grupo A. Listo, Juan Diego. Ahí estás.
Perdón, yo hablando con el audio cerrado. Juan Diego no tiene micrófono. Yo no escuché y no me he parado de acá. Eh, Tranquilo, Juan Diego. Ya te ¿No acosté la tiene? asistencia. Listo. Bueno, listo, chicos. Entonces, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Vamos a ver hoy una parte teórica. Estamos trabajando metabolismo microbiano, la importancia del metabolismo. La semana pasada socializamos y hoy vamos a concretar un poco la parte teórica y empezar con la parte de crecimiento microbiano. Entonces, bienvenidos a la clase, espero que la aprovechen, que estén pendientes, que no se duerman, que tomen cafecito, que tomen aromática, que tomen algo porque para que yo no los vaya a hacer dormir. Y si se llegan a dormir, pues espero que a través de los sueños algo les llegue porque realmente es muy complicado poderlos controlar en este momento y la idea no es controlarlos, la idea es que a ustedes les nazca escuchar las clases, quieran estar en la clase y pues voluntariamente escuchen lo que quieren escuchar, vayan tomando sus apuntes, etcétera. Recuerden que estamos en aprendizaje autónomo, libertad de aprendizaje, y eso implica pues mucha voluntad por parte de ustedes y espero que la clase pues contribuya a algo de su conocimiento, que algo de lo que diga hoy pues les quede presente para todas las temáticas que estamos trabajando. Recuerden que la próxima semana es el parcial, los temas que vamos a ver hoy todavía no entran en parcial, ¿no? Entonces, porque todavía nos falta recapitular un poquito más al respecto. Voy a cerrar la cámara para poder poner aquí las diapositivas. Ya. Presentar. Y estábamos trabajando el tema de metabolismo. Me informan, por favor, si están viendo las diapositivas. Sí, profe, súper bien. Sí, profe. Ah, bueno, listo. Entonces acá hay unos tips para organizar el tiempo, algo que nos cuesta y que no nos rinde y que es algo que se va pasando mientras nosotros estamos pendientes de una u otra cosa, es el tiempo. Y cuando nos damos cuenta, algunos me colocaban procrastinación, por ejemplo, la semana pasada, cuando nos damos cuenta, entonces se fue el tiempo y no alcanzamos a hacer las cosas. Entonces, hay que planificar. Los 5 tips es, por favor, planifiquen, escriban, hagan una lista de pendientes, hay que hacer esto y esto, tengan su listica en su cuaderno o en su celular, pero preferiblemente escrita en una libreta y van tachando lo que ya van haciendo. Y tienen que priorizar qué es lo más importante, ¿sí? Entonces, tengan sus metas, tengo que hacer esto a mediano plazo, esto a largo plazo, para que así puedan irse acercando a la meta más cercana. Organicen muy bien el tiempo. En esta fecha de parciales hay que organizar el tiempo, pero nosotros a veces nos reunimos para estudiar o vamos a estudiar y empezamos a utilizar otras cosas y no, lo que no hacemos es estudiar. Siempre identifiquen la tarea más importante del día y algo que hemos aprendido con Tatiana este semestre es un tema a la vez, como ir priorizando qué es lo más importante o qué es lo más urgente, porque a veces lo más urgente no es lo más importante, un tema a la vez lo vamos cumpliendo y así nos vamos volviendo más productivos. A veces nos podemos hacer un pedacito de este taller, que un pedacito de este otro, no, vayan sacando un tema a la vez, identificándolo pues por nivel de importancia o de urgencia. Identifiquen todos esos ladrones de tiempo que tienen cerca, como las redes sociales, las personas tóxicas, los novios tóxicos, no mentiras, las novias tóxicas, las notificaciones, etcétera. Eliminen notificaciones, no miren tanto Instagram, a menos que sean cosas que realmente les sirvan y solo en los tiempos libres. Y aquí estoy mirando, hoy puedo ver el chat. Entonces aquí estoy, ya por fin pude, todas las veces trato de conectarme para poder ver el chat, hoy sí lo estoy viendo, entonces aquí Oscar dice que fue él, que algo Jesús Sebastián dice algo, me decía eso, pero no lo acepté, la cama y el Netflix tóxico, ay sí Netflix, pero bueno, entonces ojo con los ladrones de tiempo, no se dejen robar el tiempo porque el tiempo no se recupera. Chicos, estamos trabajando metabolismo. Si ustedes recuerdan el tema de metabolismo y todo lo que estábamos viendo la semana pasada,
son todas esas reacciones químicas que ocurren a nivel celular, y hay dos componentes principales en ese metabolismo, que eran las reacciones catabólicas y las reacciones anabólicas. Dentro de las reacciones catabólicas, nosotros vemos todos los procesos de degradación, todos los procesos que permiten la obtención de energía en forma de ATP, en forma de NADH, en forma de NADPH, y las reacciones de síntesis o de anabolismo, que son las reacciones de construcción. La célula tiene dos definiciones básicas en mi concepto, una como una maquinaria, como una máquina de producción, y la otra como un sistema de códigos. Y esa máquina de producción es la que estamos tratando pues en esta clase. Entonces, algo muy importante, palabra clave de hoy, la fuente de energía. Para poder trabajar necesitamos una fuente de energía. Si no tenemos una fuente de energía, pues no vamos a tener la energía suficiente para ser catabolizada. Aquí la energía ingresa a la célula y la célula la reparte. Es como cuando tus papás les dicen, bueno, les vamos a dar 50,000 pesos mensuales, o 20,000, o 10,000, o 100,000. Bueno, eso dependiendo en qué familia nació uno y qué le puedan dar, ¿no? Entonces, y ustedes no pueden decir, ay, me llevo los 50,000 pesos y me los gasto de una vez con mi amigo, con mi amiga, con mi novia, y resulta que me quedé sin para el transporte, sin para las fotocopias, sin para eso. Entonces, es una distribución de esa fuente que me va a permitir poder sobrevivir una semana, por decir algo. Entonces, en el caso de la célula, esa fuente de energía, ella la distribuye, ella recibe la energía y ella la parte. ¿Sí? Entonces ella dice, una energía la voy a utilizar para todo lo que es movilidad, transporte de nutrientes, todo lo que requiere ingreso de sustancias, como por ejemplo todo lo que es el transporte que hace modificación de las sustancias, o el transporte que implica gasto energético y que tengo que invertir ahí los ATPs. Entonces en ese transporte, todo lo que implica moverse, desplazarse, etcétera, y todo lo que son los procesos de excreción de desechos, expulsar productos de fermentación, expulsar CO2, etcétera. Todo eso requiere un uso de una energía específica. Y la otra parte de la energía, la célula la utiliza pues para la biosíntesis. Entonces la célula es muy inteligente, la célula realiza unos procesos, y como ustedes lo vieron, por ejemplo, en glucólisis y en Krebs, unos procesos muy especiales para poder obtener energía a partir de las moléculas, y esa energía poder incluso duplicarla como en un proceso de glucólisis, o poder aumentarla muchísimo más como en un proceso de ciclo de Krebs. Entonces, la energía que utiliza para la biosíntesis, esa energía implica el uso de nutrientes que van a empezar a unirse, que van a empezar como si estuvieran en un proceso de construcción, empezar a construir metabolitos precursores, luego pequeñas moléculas, luego macromoléculas, hasta llegar a componentes grandes, y luego poder cumplir su objetivo, porque el objetivo de toda célula es dividirse. El objetivo de toda célula es volverse dos células. El objetivo de toda célula es duplicarse, llegar a ser dos, y seguir convirtiendo eso en un proceso de reproducción y crecimiento acelerado, constante, mientras existan los nutrientes y mientras el medio en el que la célula se encuentra y los factores externos lo permitan. ¿Me hago entender? Si voy muy rápido, me avisan. Bueno, entonces, acá que tenemos diferentes tipos de metabolismo. Bueno, entonces, dentro de esos procesos metabólicos, pues, nosotros podemos encontrar los procesos respiratorios y podemos encontrar los procesos fermentativos. Y ustedes tenían unos conceptos que iban a identificar dentro del taller, y eran esos conceptos de respiración y los conceptos de fermentación, entre otros. Entonces, aparte de que los procesos metabólicos sean anabólicos o catabólicos, aunque aquí me falta un término, está el término anabólico y está el término catabólico, pero también hay un término que se llama anfibólico, y el término anfibólico es un término en el cual se pueden llevar a cabo reacciones catabólicas y reacciones anabólicas en un proceso. Entonces aquí les estoy escribiendo el término anfibólico. Anfibolismo.
eso sucede, por ejemplo, con el ciclo de Krebs. Dentro del mismo proceso se pueden llevar a cabo reacciones anabólicas y reacciones catabólicas, y eso implica que una ruta no necesariamente sea anabólica o catabólica, sino que pueda ser anfibólica. Bueno, yo sé que esos conceptos ya lo han visto, pero los estoy recordando. Entonces, en la respiración aeróbica, observamos acá el compuesto orgánico. ¿Y cuál es ese objetivo de la respiración? Nosotros veíamos la semana pasada el concepto de oxidorreducción. Entonces, en la respiración aeróbica existe un aceptor externo, un aceptor terminal de electrones. Aquí hay que tener mucho cuidado con el concepto aceptor terminal de electrones y con el concepto transportador. Por ejemplo, el NAT es un transportador, pero el NAT no se queda ni oxidado ni reducido, sino se está oxidando y reduciendo todo el tiempo. En cambio, hay unos elementos que sí se quedan reducidos, que sí son aceptores finales, o sea, que reciben esos electrones al final. Entonces, aquí en la respiración aeróbica, nosotros lo que tenemos es que es un proceso de producción de energía en forma de ATP. Pues yo estoy dando una definición basándome en lo que estoy viendo en la gráfica, en el cual el compuesto orgánico, ¿sí?, se oxida produciendo CO2 y productos de biosíntesis, y se oxida a través de un aceptor terminal de electrones, que es el oxígeno. Mientras que en la respiración anaeróbica sucede lo mismo, existe un aceptor externo de electrones, pero ese aceptor externo de electrones es un compuesto diferente al oxígeno. Pueden ser nitratos, pueden ser sulfatos, pero el compuesto orgánico produce energía a través del proceso de oxidorreducción con este aceptor final de electrones, y puede haber producción de dióxido de carbono y también procesos o productos de biosíntesis. Entonces, ¿cuál sería la diferencia básica entre la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica? La diferencia básica entre ellos es el aceptor final de electrones. Es decir, que en la respiración aeróbica siempre se va a encontrar solo el oxígeno como aceptor final de electrones. En el caso de nosotros solo respiramos oxígeno. Pero en cambio, la respiración anaeróbica siempre va a haber elementos diferentes al oxígeno que están aceptando los electrones. Pero en las bacterias nosotros encontramos que ellas son muy versátiles, que es lo que vamos a ver en crecimiento, que es muy hermoso, y es que ellas pueden respirar en presencia de, bueno, no todas, ¿no? Respirar en presencia de oxígeno, respirar en ausencia de oxígeno. Si no hay oxígeno ni otro elemento, pueden realizar procesos de fermentación. Son muy versátiles en la forma de obtener la energía, o sea, se defienden de una manera increíble. Y eso es lo que hace que nosotros podamos aprovecharlas en biotecnología para todo lo que tienen que ver con procesos de producción de biomasa, procesos de producción de metabolitos y con los procesos de fermentación. Entonces, ahora vamos a ver el metabolismo fermentativo. En la fermentación no existe un aceptor final de electrones. Es decir, aquí tenemos dos personajes, el compuesto orgánico y el aceptor final de electrones en la respiración. En la fermentación no hay un agente externo, no hay un aceptor final de electrones, y ustedes van a decir, profe, ¿por qué no repite esto si nosotros lo sabemos? Discúlpenme, de verdad, pero pues hace parte de complementar lo que ustedes ya han visto con anterioridad. Entonces, como no existe ese aceptor final de electrones, el mismo compuesto se oxida o se reduce, ¿sí? Y lo que hace es que es un proceso de oxidorreducción del compuesto orgánico. El compuesto 1 se reduce al compuesto 2 y de esta forma me produce energía en forma de ATP, procesos o productos para biosíntesis, y puedo encontrar muchos compuestos adicionales que se producen allí. Si preguntara en este momento, por decir algo, vamos a ver quién me sale aquí de primero en el chat. Adam me sale de primero en el chat. Adam, en el caso de la fermentación, ¿cuál proceso metabólico vimos en el taller que tiene que ver con este proceso fermentativo? Hola, Adán. No se me vayan a asustar, ¿no? Hola, profe. Hola, cuénteme. ¿Cuál fue la pregunta? No escuché. O sea, bueno, le voy a hacer una pregunta, que es que a veces las preguntas suenan tan complejas que uno como que se bloquea con la pregunta. Un ejemplo de un proceso fermentativo, o de un metabolismo fermentativo, perdón, que hayamos visto en el taller, dentro de las preguntas del taller. ¿Fermentativo? Sí.
Ay, fermentativo. O me sea, suena uno, catabolismo pero no me acuerdo. fermentativo. Me Bueno, suena, vamos me a ver, suena vamos uno. a preguntarle a Andrea Álvarez. Sigue ahí de segunda, Andreita, cuénteme. ¿Ya tenemos comunicación con Andrea por micrófono o por chat? ¿No es la respiración aeróbica? La respiración aeróbica. Vamos a ver, preguntémosle a Angilisandra. Angilisandra, ¿la respiración aeróbica es un proceso fermentativo? Metabolismo. Andrea me dice, ay, no sé, profe. Ah, bueno, Andrea, no importa. Ya ahorita les voy a decir cuál, si no, ustedes lo saben, pero de pronto no lo tienen asociado. Pueden pedir esto, ayuda a un amigo. Adán, ¿a qué amigo le pediría ayuda para su respuesta? Yo. Sí, usted Ah, diga, ok. ayuda a un amigo, como en quien quiere ser millonario. Oscar, ayúdame. A ver, ¿alguien? ¿Algún amigo del curso? ¿A quién dijo? ¿No sería No. como la glucólisis, profesora? La glucólisis, muy bien. ¿Fue ayuda de amigo? Glucólisis, muy bien. Yuleisi, Adam, ¿sí? La glucólisis, claro. La glucólisis es una ruta, ¿sí? Catabólica. ¿Por qué es una ruta catabólica? Le pregunto a Ángela. ¿Por qué la glucólisis es una ruta catabólica según lo que acabo de explicar? No tenemos audio. Camila. Si no quieren hablar, escriban. ¿Por qué la glucólisis es una ruta? Dígame. ¿Produce una reacción de síntesis? Ah, ok, sí, señora. Su hermana está en exposición. Perfecto. ¿Quién me respondió? Profe, Esmeralda, cuénteme. ¿Cómo lo pregunta? ¿Por qué la glucólisis es una ruta catabólica? Aquí me estoy sirviendo un cafecito. Yo aprovecho que no estoy en cámara para tomar aromática y luego café. Cuéntenme. profe, es que le iba a decir si podía grabar la clase porque tomar el apunte así de lo que va hablando súper rápido, no sé si se puede. No, yo les doy asesoría. Yo les doy asesoría. Bueno, Todo listo, lo profe. tienen en el taller. Todo lo tienen en el taller. Sí, entonces, al grabarla, lo que van a volver a escuchar lo que yo digo y no, sí, necesito, yo no las grabo porque no le prestan atención a la clase, se confían en la grabación. Pero yo les doy asesoría si ustedes quieren. No me Vale, pido profe. asesoría, ¿no? La glucólisis es una ruta catabólica porque se degrada la glucosa y se produce energía. Recuerden que aquí están colocando algunas respuestas. Profe, ¿por qué degrada la glucosa? ¿Porque se produce una reacción de síntesis? No. La reacción de síntesis sería una ruta ¿qué? Anabólica. Anabólica. Transformación de energía. Bueno, más que transformación de energía, producción de energía. Bueno, ya estoy viendo los puntos. De pronto, eso no significa que como todos no me respondieron, a veces algunos saben la respuesta y no la escriben o no la dicen, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, mi hija que sabe la respuesta y no habla en la clase, entonces yo le digo, ay, no, sí. Entonces, degrada la glucosa. Todo lo que es catabolismo es degradación, rompimiento. ¿La glucosa se rompe en la glucólisis? Se rompe. ¿Se rompe a qué? Sí, profe. La glucosa se rompe y al romperse hay producción de energía. ¿Esa producción de energía es en qué forma? En forma de ATP, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos quimiorganótrofos, quimiolitótrofos, ya lo vimos la semana pasada en lo del taller de fotótrofos, todo esto. ¿Sí? Lo de las enzimas, el concepto de enzimas. Entonces, como las enzimas son proteínas que lo que me ayudan es a catalizar una reacción, ¿sí? Aumentan la velocidad de la reacción, disminuyendo la energía de activación. Bueno, eso de la escala redox, pues tocamos como algo el tema en la socialización del taller, pero con respecto a la escala redox, ¿no? Entonces lo que implica esto es que hay unos compuestos que son aceptores de electrones y hay unos compuestos que son donadores de electrones. Entonces los organizaron como en una escalera, como en una escala, ¿sí?
Entonces, las reacciones redox se producen por parejas y, por ejemplo, los compuestos que ceden electrones se ubican en la parte más alta de la escala, mientras que los compuestos que reciben electrones, pues se ubican en la parte más baja de la escalera, ¿no? Uno de los ejemplos importantísimos de esto es la producción de la formación del agua, ¿no? Una sustancia puede ser donadora o aceptora dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre. Entonces, en el proceso, por ejemplo, de formación del agua, está el hidrógeno, está el oxígeno, ¿sí? Y en ese proceso, el hidrógeno dona los aceptores, dona los electrones, perdón, el oxígeno acepta los electrones y se forma la molécula de agua, ¿sí? Que lo estamos viendo acá. Entonces, mire, aquí está el oxígeno, acá está el hidrógeno dona los electrones, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan cuántos electrones les dona el hidrógeno al oxígeno para que se convierta en una molécula de agua? Entonces, química básica 1. ¿Cuántos electrones? Mire, aquí lo dice, 2 electrones. 2 electrones. Entonces, recuerden que es que el hidrógeno le cede 2 electrones al oxígeno. ¿Quién se oxida en este caso? El hidrógeno. ¿Quién se reduce? El oxígeno y se forma la molécula de agua. Entonces, entre más alto esté el compuesto o más lejano, pues mayor es la producción de energía, ¿sí? Mayor es el potencial de reducción. De eso se trata esto, reacciones de oxidorreducción. Si no recuerdan muy bien, por favor, completen el concepto oxidación, reducción. Yo no les voy a decir que se aprendan la escala, pero sí que sepan que hay unos compuestos muy importantes que son, miren los que están aquí. ¿Dónde vieron estos compuestos ahorita? En algo que yo estaba explicando, el oxígeno, el nitrato, en los procesos respiratorios, ¿no? Bueno, dicen que ya no recuerdan esas cosas, sí. Sí, uno aprende como por el momento muchas veces y cuando uno termina esto, ya como después de muchos años de bachillerato y de universidad, entonces uno todo lo que aprendió lo puede escribir como que en un cuadernito, ¿no? Porque realmente los conceptos, si uno no los está repasando, los conceptos se van perdiendo. Por eso, más que aprenderse los conceptos, porque a veces uno no los recuerda muy bien, pero los comprende. Entonces, ahí es que comprenderlos, más que aprendérselos. Comprender que hay unas sustancias que ceden electrones y hay unas sustancias que reciben los electrones, que esas sustancias que los reciben, pues son los aceptores, ellos se van a encontrar en la parte más baja de la escalera porque son los que van a recibir toda la carga, ¿sí? Mientras los otros se van a oxidar. Y que estos procesos generalmente, mire, aquí ustedes recuerdan estos conceptos, ubiquinona, citocromo, esto lo vieron en bioquímica el semestre pasado, cadena de electrones. Yo no recuerdo haber escuchado el citocromo. Así, verdad. Ian hasta ahora puede entrar. Hola Ian, buenos días, cuénteme qué le pasó. Hola, profe. No es que llevaba todo, bueno, desde las 8, como 8:10 más o menos, pero no sé por qué, es que hay algo raro con el internet aquí de la zona de mi casa, porque Bueno. la semana pasada fue igual y ayer, pero no, pues hasta hoy, no sé, no le puedo escribir ni a nadie. Bueno, listo, perfecto, Ian. Gracias por informarme. Por favor, vamos a ponernos al día con la clase. Estamos hablando de oxidorreducción, de cómo los compuestos se oxidan, se reducen. Di el concepto de respiración. Todos los conceptos que estoy dando son los que ustedes tienen en el taller. Cuando yo les vaya a evaluar el parcial, voy a evaluar el taller. Todos los conceptos del taller. Los conceptos de respiración, exactamente. Y en este momento les voy a hablar de un esquema que ustedes realizaron en su taller, que es la oxidorreducción del NAT, ¿sí? Entonces, en este proceso, ¿sí? Resulta que hay una coenzima, ¿no? Que es la nicotinamida adenin dinucleótido. Siempre me enredo diciendo la última parte. Esta coenzima es muy importante porque ustedes la van a encontrar, ahora que miremos la glucólisis rápidamente y me imagino que siempre se las han resaltado en sus clases, lo que pasa es que de pronto no lo recuerdan, a ella le gusta estar como NAD y como NADH, como NAD y como NADH.
Entonces, en los procesos de la primera parte de la glucólisis, ella salta de NAD a NADH. Y en los procesos finales de la glucólisis, cuando es el proceso de reducción, entonces ella se oxida para que el producto se reduzca. Entonces ella pasa de NADH a NAD. ¿Me hago entender? ¿Sí lo recuerdan? Entonces miren, esta es la enzima. Y aquí tenemos el NAD y el sustrato. ¿Qué pasó con el sustrato? ¿Se oxidó? Se oxidó y el NAD quedó como NADH. ¿Qué le pasó al NAD? Se redujo. Entonces, si yo les digo, ¿cómo realice un esquema de reducción del NAD? Pues ustedes dibujan el NAD, ¿sí? Y el sustrato en una enzima y resulta que el NAD se reduce y el sustrato queda oxidado. Esa es la función de él, reducirse y oxidarse, ¿no? Pero recuerden que también cuando se habla de todo el balance energético, que decían que se producían 6 NADH en ciclo de Krebs, más 2 NADH en la parte de acetilcoenzima de la primera fase antes del ciclo de Krebs, que eran 8 NADH, más 2 NADH que se producen en glucólisis, que eso daba un total de 10 NADH, y que esos 10 NADH, ¿se acuerdan qué pasaba con ellos? ¿Para dónde se iban? A la cadena respiratoria para poder allí ser transformados a ATP. ¿Nada? ¿No se acuerdan? Es que todo lo que se produce acá, la célula lo utiliza para algo. Eso es lo interesante. Y entonces esos NAD, préstenle mucha atención porque ellos son muy importantes. Son muy importantes, ¿no? Ojo con ellos. Entonces, aquí la idea es que ustedes sepan que se reducen y aquí sucede lo contrario. ¿Qué le pasó aquí? Se oxidó. Se oxidó. Forma oxidada, NAD+. Forma reducida, NADH. ¿Listo? Y pues la célula tiene muchos compuestos energéticos. Este fosfonol piruvato, ¿dónde lo han visto? Porque él es muy importante. En la glucólisis. En la glucólisis, exactamente, el fosfonol piruvato, y ahí llega la piruvato quinasa y ¡truc! ¿No? Lo convierte en piruvato y hay liberación de ATP, del segundo ATP que se libera en la glucólisis, ¿no? El ATP como tal, la glucosa 6-fosfato, que es cuando empieza el proceso de glucólisis, y este acetilcoenzima A, ¿en dónde va ubicado? El ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, ¿no? Recuerden que esto está para iniciar ciclo de Krebs. Bueno, entonces, con lo que hemos visto, la fermentación es un proceso catabólico, ¿sí? Aquí se habla de una oxidación incompleta, pues debido a que se lleva a cabo en condiciones anaeróbicas y cuyo producto final es un compuesto orgánico. O sea, hay un proceso de oxidorreducción. Entonces, un sustrato sirve como donador de electrones y el otro como aceptor. ¿En eso me estoy haciendo entender? En el hecho de que en la fermentación no hay un aceptor final de electrones. Esto es súper importante. Ustedes van a trabajar todo el tiempo procesos de fermentación en biotecnología y ven fermentación todo el tiempo, pero la idea es que no me confundan la fermentación con la respiración anaerobia, porque casi siempre hacen eso. Sí, entonces cuando hablan de fermentación, incluso uno ve que en muchas clases en educación secundaria hay esa confusión en muchos docentes. Entonces dicen que la respiración aerobia es con oxígeno y la fermentación o respiración anaerobia con otro elemento. No, la fermentación es aparte. En la fermentación no hay nadie externo. El solo sustrato se defiende, donador y aceptor de electrones. Entonces ahí el que interviene es el NAD. Ahí el que le ayuda al sustrato es el NAD. Por eso vamos a ponerle un punto al NAD hoy, porque él es muy importante. Bien, él no sabe lo importante que es. Eso pasa como nosotros a veces, que no creemos que seamos tan importantes y resulta que lo que hacemos es funcional. Y si no lo hacemos en la casa o en el lugar de trabajo o con nuestros amigos, entonces las cosas se desequilibran. El NAD es un personaje que quiero resaltar el día de hoy. Y con que aprendan eso, quedo feliz. Porque el NAD ayuda aquí, si el compuesto orgánico se va a oxidar, el NAD se reduce y luego el NAD ayuda a que el mismo compuesto orgánico se oxide. ¿Sí me hago entender?
ayuda a que se oxide y ayuda a que se reduzca. Entonces el NAD es súper importante. Y en estos procesos hay producción de energía. Entonces miren aquí el cambio de el compuesto orgánico. Ya ahorita lo vamos a ver aunque ese esquema de glucólisis que tengo ustedes lo tienen más lindo que yo, pero bueno. En la fermentación el ATP, bueno, y ahí viene implicado, ahí viene mediado el proceso de fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, en ese proceso de fosforilación a nivel de sustrato es precisamente el proceso en el cual se produce el ATP, ¿sí? En forma directa a partir de los productos intermedios que hacen parte del metabolismo en el proceso de fermentación. Es decir, el hecho de que acá, recuerden que para la fosforilación a nivel de sustrato, el ADP se une a un pi, que es un fósforo inorgánico, ¿sí? Se une a un pi, un fósforo inorgánico. Entonces, aquí el ADP se fosforiliza, se produce un ATP gracias al proceso de oxidorreducción del sustrato. Ese es el proceso de fosforilación a nivel de sustrato y la mayoría de producción de ATP en la célula se da por este proceso. Y el otro proceso es fosforilación oxidativa. Y en ese sí es el que se produce a expensas de la respiración, a expensas de la fuerza protomotriz, de los NADH que yo les hablaba y del FADH que les hablaba hace ratico. O sea, en el ciclo de Krebs y se produce, aparte del ATP, se produce NAD y se produce FAT. Y ellos entran a la cadena respiratoria y ahí hay unos complejos, el complejo 1, 2, 3, los complejos de citocromos. Ahora yo los explico, la NAD deshidrogenasa, estoy tratando es que lo recuerden porque ustedes eso lo tienen que haber visto varias veces, tanto en biología celular, como en bioquímica, como en el colegio, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, en este proceso de fosforilación oxidativa se produce el ATP, es gracias a la fuerza protomotriz. ¿Recuerdan la enzima a la que los hidrogeniones le hacen fuerza? Yo tenía una imagen para mostrarles, pero no se la voy a mandar al WhatsApp para que no se les olvide. Es la enzima ATP sintetasa. Bueno, y seguimos con los conceptos de fermentación y respiración nuevamente para ver si lo tienen claro. Entonces voy a preguntar al azar, pero vamos a ver quién me aparece de último acá. Yuleisi. Yuleisi, explíqueme con sus propias palabras, ¿usted qué entiende por respiración aerobia? Con sus propias palabras. ¿Ayuda a un amigo, Yuleisi? Yo si recuerdo, creo que es como el proceso o sea, como el proceso de... O lo que tenga ahí en el taller también, ¿no? Obviamente estamos trabajando sobre el taller. El proceso de... Como la reacción química para producir oxígeno. Exactamente no. No se produce oxígeno en la respiración aerobia. Wendy, ayúdenos. Profe, creo que ¿qué es esto? Aerobia, Que la Oscar. aerobia, la diferencia entre aerobia y anaerobia es que la aerobia utiliza oxígeno para producir energía, ¿no? Sí, pero ¿qué es la respiración aerobia, Kevin? ¿Qué es? Es un proceso... Profe. ¿Cómo lo tienen definido en el taller? Proceso de producción de energía, sí, Oscar, pero a partir de que vamos a ver con Sebastián Cárdenas. Ah, Daily me estaba hablando. Proceso de reacciones metabólicas. Sí. Angie, lo que pasa es que un proceso de reacciones metabólicas no necesariamente es la respiración, también puede ser la fermentación. Una reacción anabólica es anfibólico, Mariana, porque hay reacciones anabólicas y catabólicas, en el cual se utiliza oxígeno como aceptor final de electrones, sí. Entonces, escríbanme en el concepto de respiración aeróbica en el chat, por favor. Todos, el concepto que tienen ahí. O sea, la respiración aeróbica, ¿sí? Es un proceso
Sí, es un proceso. Ah, no, pero espero que lo escriban mejor. Ustedes pueden decir, ¿es un proceso catabólico o anabólico? Proceso en el que actúa solo el oxígeno como aceptor de electrones. Sí, pero ¿cuál es la finalidad de la respiración aeróbica? Ay, esto está muy bien, Camila. Pero ¿cuál es la finalidad de la respiración aeróbica? ¿Para qué respira la célula? Eduardo, proceso catabólico. Requiere transporte de electrones, genera una fuerza protomotriz y usa la ATPasa para sintetizar ATP. Sí, es un proceso catabólico. Para recibir energía, claro, para obtener energía. Proceso metabólico para generar ATP, pero dice Kevin, proceso metabólico que posee como aceptor de electrones el oxígeno con el fin de formar ATP. Sí, obtener energía, producir energía. Sí, obtener energía. Proceso de producción de energía en el cual se utiliza el oxígeno como aceptor final de electrones. Muy bien. Añádanle a proceso catabólico que utiliza oxígeno como aceptor final, Juan, como aceptor final de electrones y produce ATP. Proceso donde el oxígeno juega como aceptor de electrones. Sebastián, como aceptor final. Metabolismo energético, donde los seres vivos extraen energía de moléculas orgánicas. Sí, un concepto bastante general. Vamos a hacerlo más a nivel celular. Respiración en proceso catabólico, proceso de producción de ATP, donde ay, se me fue. Proceso de respiración de ATP. Proceso catabólico donde se obtiene energía química, proceso anfibólico con el fin de obtener energía y el oxígeno el aceptor final de electrones, proceso catabólico que utiliza el oxígeno como aceptor final. Muy bien, chicos, listo. Entonces, esa es la respiración aeróbica, ¿sí? Es un proceso catabólico o anfibólico, ¿sí? Es una forma de catabolismo. Si yo les digo que la respiración en general, miren esta gráfica, la respiración en general es un proceso de catabolismo aerobio o anaeróbico, ¿sí? En el que existe un donador de electrones, que sería en este caso el sustrato, que es oxidado por un aceptor final, ya sea el oxígeno o un sustituto del oxígeno. Si es la respiración aeróbica, lo que ustedes están diciendo. Entonces, el fin de la respiración me están diciendo que es producir energía. Les voy a contar un secreto. Tiene otro fin. ¡Tatán! ¿Cuál es? ¿Cuál será el otro fin? Bueno, vamos a preguntar acá. Samuel David. Obtener CO2, Angie Vanessa, Chalen, no sé. Samuel David, Kevin Elian, ¿cómo? Bueno, Samuel David está presente. Samuel, hola. ¿Cómo Sí, estás, profe. Samuel? Sí, Cuénteme, profe. Samuel, ¿usted qué cree que también, qué otro fin tenga la respiración, aparte de producir energía? Diga lo que piensa, si no sabe, no, profe, no sé. Osiris va No, profe, pensando, no sé qué otro. no sabe, pero quisiera saber cuál es el otro fin de respirar, aparte de producir energía. Claro, profe. Bueno, Osiris, cuéntele a Samuel. Yo ya lo dije hace rato. Osiris, Oscar. No, profe, no sé. Ustedes lo saben. Yo sé que lo saben. O Nicole, tal vez no sé, pero se me olvidó. no, sino que no sabe que eso es. Degradación de sustancias. Ay, Mariana, casi. Es por ahí, es por ahí. ¿Síntesis? No sé, síntesis. Se llama biosíntesis. Se llama biosíntesis. ¿Sí? Ese es el otro secreto de la respiración. Miren que yo les cuento secretos. No se los cuenten a nadie.
Biosíntesis, exactamente, la biosíntesis. Es que la célula respira, ¿sí? Respira, 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 elimina CO2, ¿sí? Y empieza a hacer toda la transformación en ciclo de Krebs, pero de ahí se forman unos metabolitos precursores, y de esos metabolitos precursores básicos se empieza a formar como unas moléculas, lo dije al principio de la clase, luego unas macromoléculas, hasta que la célula puede duplicar su contenido celular y obtener su finalidad, que ya se las dije. Ella sueña ¿con qué sueña ella? Con dividirse, pero ella no se puede partir en dos, exacto, con duplicarse. O sea, cuando una célula se divide, no es que quede media célula y media célula. Imagínense una naranja, la partimos en dos y nos quedan dos medias naranjas. Eso no es división celular. ¿Sí? Entonces, el secreto de la respiración y de la fermentación y todo esto que hace, obviamente, para cumplir con todas sus reacciones metabólicas, también es para biosíntesis. Aquí hay dos palabras claves: producción de energía y biosíntesis. Por eso hablamos de que todas estas reacciones son biosintéticas, bioenergéticas y muchas de ellas anfibólicas. Esas serían tres palabras claves de hoy. Y un personaje importante, ¿quién fue hoy? ¿A quién le dimos hoy relevancia para no dárselo a Krebs? Al Nat. Hoy el personaje importante fue el Nat. No significa que los demás no lo sean, pero yo quería darle una relevancia al Nat hoy. Bueno, aquí está esta señorita. Ahí es que yo tengo un meme donde aquí hay una taza y entonces dice ATP con taza. Entonces ese es ATP sin taza o ATP sin tetasa, y hay un meme, pero se me olvidó colocarlo en la diapositiva. ¿Qué me pasa? Entonces, para que no se les olvide el nombre. Y con el meme ese, ¿se acuerdan? Yo se los mando al WhatsApp, ¿no? Pero no me vayan a decir que es la ATP con taza, ¿no? Es sin taza o ATP sin tetasa. Ella, toda la fuerza de los protones externa, esta fuerza, miren, es que en Krebs se producen todos los NAD y los FAT. Ellos no son ATP, ellos tienen que transformarse en ATP. ¿Quién es la maquinita que los transforma en ATP? Ella. Y es que ella es tan bonita, miren, tiene una forma espectacular. Entonces, ¿qué pasa? Los NAT ingresan acá, ¿sí? Para hacer, o sea, los NAT y no ingresan, los NAT entregan sus electrones y en eso les ayuda la fuerza protomotriz. Por eso se llama fosforilación oxidativa. ¿Sí? A través de la fuerza protomotriz. Ustedes cuando vieron biología celular vieron esto lo ven súper bien. Y en esta parte, entonces, los protones empiezan a salir, se empiezan a producir, ¿sí? Porque es que hay como unas relaciones que han hecho los científicos súper filosos. Ellos han dicho, por un NAD H se producen 10 protones de estos, por un NAD, ¿sí? ¿Por qué 10? Porque 4, 4 y 2, ahí están los 10. ¿No? El único que no lo produce es el citocromo 2, el citocromo 1, el citocromo 3 y el citocromo 4, sí. Entonces hay 10 protones, y estos protones entran a la ATP sintasa o ATP sintetasa, y al ingresar se puede promover la producción de ATP. Entonces ahí es donde hay el proceso de fosforilación oxidativa. Pero esos NAD vienen de los procesos anteriores. Sí lo sabían, sí lo recuerdan. Lo que pasa es que nosotros vemos los procesos separados, no los conectamos, y eso es un todo. O sea, lo que se produce en una parte es porque tiene un objetivo específico. Y los FAT, ellos sí producen un poquito menos de ATP, porque los FAT no ingresan por el complejo 1, sino ingresan por el complejo 2. Entonces, al ingresar por el complejo 2, ellos producen solamente no, ellos producen 6 hidrogeniones. Tampoco voy a decir que los FAT no me sirvan. Producen 6 hidrogeniones. Entonces, no sé si en bioquímica les dijeron que un NADH, cuando yo estudié, un NADH equivalía a 2.5 ATPs y el profesor no nos lo dejaba equivaler a 3. Pero actualmente se dice que un NADH produce 3, equivale a 3 ATP, y que un FAT-H2 produce 1.5 ATPs o 2 ATPs. Ya ahorita les muestro eso acá, para no confundirlos tanto. Entonces, chicos, el principal producto del metabolismo microbiano es una nueva célula, es que la célula se convierta en una nueva célula. Por eso yo les digo que imagínense esto como una máquina. Imagínense que entramos a una máquina de producción de células. Entonces, todos los mecanismos de entrada, aquí está la membrana, todos esos mecanismos de entrada, los sistemas de transporte,
las moléculas ingresan y empiezan las reacciones catabólicas. O sea, la célula recibe las nutrientes y empieza a fragmentarlos para poder producir energía. Y en esas reacciones catabólicas se produce energía, pero también se producen metabolitos. Entonces recuerden, biosíntesis y energía, bioenergético, biosintético, y entonces luego ya empieza el proceso que es anabólico, que ese proceso no lo estamos viendo acá, nosotros solo estamos viendo glucólisis, ciclo de Krebs, glucólisis y la vía de la pentosa fosfato, no sé si la vieron, si vieron la vía de la pentosa fosfato. Bueno, todas las vías bioquímicas que se ven en bioquímica. Por eso, bioquímica es un prerequisito para microbiología, ¿no? Porque ya cuando yo les nombre estas vías y todas estas cosas, ya ustedes, ¿todavía sigue siendo prerequisito? Bueno, no estoy segura, pero siempre era. Profe, ¿cuál era la palabra que usted dijo que era prerequisito? Bioquímica. No, la materia bioquímica es prerequisito para Creí que microbiología. hablaba de una acción importante. Que si todavía bioquímica sigue siendo prerequisito para ver microbiología. Sí, sí lo es. Bueno, entonces es por eso, porque ustedes ven todas las rutas bioquímicas y cuando llegan a microbiología uno las menciona, ¿no? Y ustedes más o menos ya deben saber cómo identificarlas. Bueno, chicos, entonces lo que yo quería mostrarles con esta gráfica es precisamente que la célula es una fábrica metabólica. Entonces, ¿recuerdan mecanismos de entrada? ¿Esto verde qué sería? ¿La membrana? La membrana celular, ¿sí? La membrana celular. Entonces, esos mecanismos de entrada, ¿los recuerdan? Por los que eran como difusión simple, no recuerdo los otros. ¿Sí? Transporte activo, translocación de grupo, sistema ABC, ¿sí? Acuaporinas, bueno, todos van entrando. Y pilas acá, miren, aquí va una glucosa, ojo con ella, hay que prestarle atención a su historia, ¿sí? Ella tiene un factor importante y es que a ella no la dejan entrar como glucosa, ¿no? A ella no la dejan entrar como glucosa, sino hay un proceso de fosforilación a nivel de sustrato para que ella pueda ingresar a la célula. Y ahí es donde empieza la glucólisis. Ya casi va a empezar la glucólisis en esta historia porque ya iba la glucosa y van los otros componentes. Y si va una lactosa, pues la lactosa está compuesta, es un disacárido, ¿sí? Entonces también la célula tiene que romperla, ¿sí? Por glucosa, betagalactosa, tiene que romper a la lactosa para poder ingresar. Entonces la célula empieza aquí a gastar energía, ¿sí? Invierte energía para luego obtener energía a través de lo que está invirtiendo. Ella no pierde, ella invierte, así gane poco o gane mucho, porque en fermentación no gana mucho, ¿no? Porque es el mismo sustrato el que se oxida y se reduce, entonces no es mucho lo que se gana, pero gana, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan cuántos ATP se gana la célula en la glucólisis? Había dicho que por cada glucosa era como 2.5. No, en la glucólisis. ¿Cuántos ATP se gana la célula en la glucólisis? Recuerden que lo de 1.5 es el NAD, el NADH pasado ya a la cadena del citocromo, pero lo que estoy hablando es de los ATP, solo de los ATPs. 8, no, 4, bueno, sí, Angie, como 12, ay, 4, pero sí son 4, bueno, está más cercana a Angie. La célula no se gana tanto en la glucólisis, pero bueno. Ganaba 2, ¿no? ¿Quién tiene la respuesta correcta? 2, ¿quién vota por 2? ¿Quién vota por 4? Netos, o sea, ganancia neta, cuando ustedes le quitan todo lo que invirtieron y cuánto es lo que les queda. Angie dice que 2, Adam dice que 2, Osiris dice que 2, Dailin 2, bueno, va ganando el 2, exactamente, 2 ATPs, ¿sí? Entonces,
luego de esos mecanismos de entrada vienen las reacciones catabólicas. ¿Cuáles son las reacciones catabólicas que ocurren? Menciónenmelas. Micrófonos, por favor. Reacciones catabólicas. No entendí la pregunta. O sea, la molécula ingresa a la célula y empieza una serie de reacciones catabólicas, glucólisis, ciclo de Krebs, ¿sí? La vía de la pentosa fosfato, o sea, empiezan todas las reacciones catabólicas, se empieza a romper las sustancias para producir energía. Juan se salió de clase, algo le pasó. El internet, Entonces, sí, entonces luego de esto, miren, luego de las reacciones catabólicas se forman 12 metabolitos precursores, ¿sí? ATP y poder reductor. Esos 12 metabolitos precursores son como unos bloquecitos básicos para ingresar a la biosíntesis, ¿sí? Perdón, para ingresar a la polimerización. Se inicia biosíntesis, luego un proceso de polimerización de esos bloques básicos. ¿Por qué polimerización? Porque se forman polímeros. Una cosa son, biosíntesis es para moléculas pequeñas. Luego esas moléculas pequeñas se van integrando y se forman los polímeros. Ustedes me podrían decir aquí en polimerización, ¿cuáles de esas reacciones han visto? Por ejemplo, ¿han visto síntesis de proteínas? Síntesis de lípidos. ¿Sí? Las básicas que uno ve es síntesis de proteínas. ¿Sí? Entonces se van sintetizando las proteínas y se van convirtiendo. Esto obviamente es una analogía con una máquina, ¿no? Se van ensamblando esas macromoléculas hasta que obtenemos una nueva célula, que digamos que es el objetivo final. ¿Me hago entender? Sí, no, repito. Claro, profe. Sí. Sí. Bueno, pero solo escuché dos sí. ¿Alguien puede decir, no, profe, tengo una duda en esta parte? Pues sí, profe, hasta el momento el proceso quedó claro. Bueno, el proceso quedó claro, entonces. Entonces vuelvo con la lista. Andrea, Adán. Adán, ¿cuáles son los mecanismos de entrada? Mencióneme un mecanismo de entrada a nivel celular. Y Andrea me escribe otro. Mecanismo de entrada. Mecanismo de entrada. Los mecanismos de entrada son los sistemas de transporte. ¿Sí? Todos los mecanismos que tiene la célula para que entre o salga algo de ella. ¿Sí? Sí. Sí. Uno, ¿cuál recuerda? Muy bien, Andrea, ese es uno. Transporte activo. Listo. ¿En ese hay gasto energético? André. Diga, profe, pero una pregunta es suficiente. ¿Hay gasto energético en transporte activo? Angie, Lisandra. Sí. Sí. Angie, Vanessa. ¿Hay gasto energético en el que va a decir Adán? ¿Adán cuál? No recuerdo alguno, pero eso se me olvidó el nombre justo cuando lo Bueno, mencioné Adán, en la clase. es que ese es el tema de membranas. Esos son los sistemas de transporte, el transporte pasivo, Angie Vanessa, exactamente, puede ser, ahí no hay gasto energético. Ahora, esos son los sistemas de transporte. Ángela, ¿recuerda las proteínas transportadoras? Que necesito que eso les quede claro. ¿Sí? Ángela, ¿recuerda las proteínas transportadoras? Camila Andrea se fue. No se vayan a ir porque estoy haciendo preguntas, ¿no? Carol, esperen, miro el chat. Profe, el transporte pasivo. Ángela, sí, profe. Uniportadores, muy bien. Uniportadores. ¿Cuál otra recuerda, Ángela? Porque ese uniportadores la dijo Daisy. Antiportadoras, importadoras. Muy bien. Esos son
mecanismos de transporte, no los sistemas. O sea, los sistemas de transporte, mecanismos de transporte son el transporte activo, la translocación de grupo, el sistema ABC, cómo pueden entrar también es la difusión, las acuasporinas, bueno, todo lo que tiene que ver con ingreso por difusión inmediata, etcétera. Y los transportadores, los tipos de transportadores son las proteínas uniportadoras, antiportadoras, Ahora, luego de eso, entonces las moléculas dentro inician las reacciones catabólicas. Pero resulta que en este proceso de reacciones catabólicas, ¿no? Existen algunos cambios muy importantes o algunas reacciones muy importantes. Aquí tenemos, por ejemplo, glucólisis, pentosa fosfato, el ciclo de Krebs, estas 3 reacciones catabólicas, para obtener ATP y los metabolitos precursores. Por eso las 2 palabras claves eran energía y biosíntesis. Biosíntesis y energía. Entonces, una de las reacciones catabólicas que estamos viendo acá, las sustancias vienen acá, es la glucólisis. Una de las reacciones catabólicas. Es una ruta que ustedes han visto siempre, que saben que la glucosa tiene 6 carbonos, saben que la glucosita que venía ya entrando, que yo le dije, mírenla, ahí va la glucosa, ella no va a entrar como glucosa a la célula. ¿Cómo entra ella a la célula? Dialing. ¿Cómo entra la glucosa ya a la célula? Pues, profe, usted decía que la glucosa no podía entrar completa, entonces la dividían, la partían, ¿no? No, yo no dije eso. Ella entra completa, pero entra como. No, yo no dije que la dividían, yo dije que había un proceso de fosforilación. El proceso de fosforilación no es un proceso de división, sino es un proceso de, en este caso para la glucosa, de inserción de un grupo fosfato. ¿Cómo entra, Eduardo? Ya veo su respuesta, Oscar. No, profe, no. Como glucosa 6-fosfato. Bueno, entonces vamos a recordar la glucólisis porque veo que se está olvidando esto y esto es fundamental. Obviamente yo no lo voy a explicar completa, porque eso no es clase de bioquímica, pero lo básico para que ustedes lo recuerden, ¿sí? En este proceso de glucólisis, vamos a ver cuál imagen me gusta más. Esa es la que más me gusta, aunque no sé si se vea muy bien porque esta es la que trae el libro, ¿sí? En este proceso de glucólisis, la glucólisis primero que todo es una ruta catabólica, catabolismo, recuerden, degradación. ¿Qué va a obtener la célula a partir de esta ruta catabólica? 2 de piruvato. ¿Qué va a obtener a partir de esta ruta catabólica? ¿Sí? Va a obtener ATP, ¿sí? Vamos a obtener energía en forma de ATP, ¿sí? Piruvato, exactamente, el piruvato también, ¿no? Entonces, ojo con eso. La glucólisis se puede dividir en 3 etapas básicas, aunque ustedes pudieron encontrar que son 10 etapas, ¿no? O sea, 10 partes en las que sucede, pero son 3 etapas básicas. Una primera etapa, que es una etapa en la que la célula dice, voy a hacerme este gastico energético, voy a invertirle a esta glucosa, ¿sí? A través de una enzima que es la exoquinasa, le voy a invertir a esta glucosa un ATP. Entonces, la glucólisis es fosforilizada a glucosa 6-fosfato en un sistema de transporte que se llama ¿cómo? Translocación. Translocación de Grupo. translocación de grupo. ¿Recuerdan que veíamos que la translocación de grupo generaba gasto energético? Sí, ¿por qué genera gasto energético? Porque la célula invierte un ATP, ¿sí? Invierte un ATP en esta primera parte, ¿no? En esta translocación de grupo. Entonces, la célula invierte ese ATP, luego a través de una isomerasa, pues ella es isomerizada a fructosa, que es mucho más manejable para la célula. Luego es nuevamente fosforilada con un nuevo ATP. Aquí en la glucosa, glucosa 6 significa que en el carbono 6. Y luego fructosa 1,6 significa que en el carbono 1. O sea que la glucosa ya no es glucosa, sino es fructosa 1,6 bifosfato.
Es decir, tiene un grupo fosfato en el carbono 1 y un grupo fosfato en el carbono 6. Está energizada. La célula la energiza, ¿no? ¿Y qué sucede? Aquí viene la enzima, que son todas las enzimas que rompen, todas las aldolasas. Entonces, la aldolasa lo que hace es romper. Ahí sí se rompe la glucosa, ¿sí? Iniciando la etapa 2. Entonces, en la etapa 1 es toda la etapa de reacción preparatoria, toda la etapa de gasto energético, donde la glucosa es transformada a fructosa 1,6-difosfato. Pregunto, ¿cuántos carbonos tiene la fructosa 1,6-difosfato? 6 carbonos, ¿no? 6 carbonos, 6 carbonos. Ahora, en el proceso de rompimiento, esto sí lo recuerdan, que la fructosa se rompe y que se forma el gliceraldehído 3-fosfato y se forma un compuesto que se llama dihidroxiacetona, y esa dihidroxiacetona se isomeriza por una isomerasa, la triosa fosfato isomerasa, se isomeriza a gliceraldehído 3-fosfato porque es el compuesto más estable. Entonces, a partir de una glucosa se forman 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cuántos carbonos, y no me va a responder Oscar, cuántos carbonos tienen el gliceraldehído 3-fosfato? Giovanni Sebastián. Hola Giovanni, ¿está en clase? Levante la mano, por favor. Hilary, ¿está en clase? Adam, ¿por qué me está soplando la respuesta? Hilary, ¿está en clase? Hilary, levante la mano, por favor. Sí, profe. Hilary, yo estaba preguntando que cuántos carbonos tiene exactamente, pero como ya le respondieron eso, ¿sí? Entonces eh, la fructosa se rompe en 2 compuestos. ¿Cuáles son? Uno es el gliceraldehído 3-fosfato y el otro, ¿recuerda el nombre? Dígame por micrófono, ¿no tiene micrófono? Dihidroxiacetona fosfato. Exactamente, dihidroxiacetona fosfato, ella es muy inestable y se isomeriza por la isomerasa a gliceraldehído 3-fosfato. Muy bien, entonces vamos que a partir de un compuesto de 6 carbonos vamos en 2 de 3, ¿no? Si ustedes entienden muy bien la glucosa, diga, profe, tranquila, nosotros la entendemos, o quieren que les explique como así. Yo les explico la etapa completa y ustedes me dicen de pronto si les parece esto necesario que les explique algo más o no. ¿Listo? Bueno, entonces de este gliceraldehído 3-fosfato, lo que sucede es que empieza el proceso de beneficio energético. O sea, yo lo llamo así, ¿no? Aquí se llama obtención de ATP, pero muchos autores dicen que es un beneficio energético. Primero un gasto energético y luego un beneficio energético. Entonces aquí ya empieza a participar el NAD. Miren que el NAD se reduce, entonces viene la primera reducción del NAD. Mírenlo acá. El NAD se reduce, ¿sí? Acá hay un fósforo inorgánico y entonces tenemos el 1,3-bifosfoglicerato. Ahí actúa una enzima que es una deshidrogenasa. Luego de allí actúa una quinasa, ¿sí? Y tenemos bueno, yo a este no le llamo fosfoglicerato, sino le llamo gliconato o glicerato. Y luego el 2-fosfoglicerato. Entonces, lo que está sucediendo acá es que hay una acción de una mutasa como para volver el compuesto, empezar a volver el compuesto mucho más energético, y en este proceso lo que sucedió algo con el grupo fosfato. ¿Qué sucedió con el grupo fosfato? En este proceso de 1,3 a 3. Tenemos 1,3-difosfoglicerato, pasa a 3-fosfoglicerato y aquí pasa a 2-fosfoglicerato por la mutasa. ¿Qué sucedió? Teníamos fósforo en el 1 y en el 3 y ahora solo tenemos fósforo en el 3. ¿Qué pasó con ese fósforo? Con ese grupo fosfato. La célula lo perdió. La célula lo devuelve, lo recibe un ADP
y se produce un ATP. Pero como esto viene por 2, pues se producen son 2 ATPs. Porque aquí, imaginémonos que aquí está un gliceraldehído y aquí está el otro y esto se está dando doble, ¿sí? Luego de esto, entonces viene ya lo que es la producción por la enolasa, la eliminación de agua del glicerato, este es un proceso de eliminación de agua, y aquí se me va a producir el fosfoenolpiruvato, que es un compuesto de muy alta energía. El fosfoenolpiruvato libera el fósforo del grupo 2, y al liberar el fósforo del grupo 2 se produce la segunda molécula de ATP. Entonces, por cada gliceraldehído 3-fosfato se producen 2 ATPs, pero como son 2 gliceraldehídos 3-fosfatos, se produjeron 4 ATPs. Si los ven, aquí la gráfica del libro los trae de una vez por 2. Entonces, 4 ATPs y 2 NADH. Esa digamos que es la ganancia de la glucólisis. Ah, bueno, no es toda la ganancia, ¿no? Porque el fosfonolpiruvato, ¿sí? Por una enzima muy importante que es la piruvato quinasa, ¿sí? Entonces se convierte, os pasa a piruvato, el fosfonolpiruvato. Y este fosfonolpiruvato, recuerden que este fosfonolpiruvato es el que me ayuda a todos los procesos de fosforilación a nivel de sustrato cuando ingresa la glucólisis a nivel celular. Entonces, en glucólisis, ¿qué se produce? Se produce un piruvato, 4 ATPs y 2 NADH. ¿Sí? Entonces voy a escribirlo. Bueno, ustedes lo saben, un piruvato. ¿Alguien me puede decir qué sucede con 4 ATPs menos 2 que la célula dio? Serían 2 ATPs. Yo sí soy más mala para escribir en este computador. Menos 2 que la célula invirtió. Y 2 NADH. ¿Alguien me puede decir qué vías puede tomar el piruvato? ¿Cómo, profe? ¿Qué vías puede tomar el piruvato? ¿Se refiere al tipo de fermentación? El piruvato puede entrar a la etapa de fermentación si no hay presencia de oxígeno. Pero si hay presencia de oxígeno, el piruvato no entra a etapa de fermentación, ¿sí? Sino queda hasta ahí la glucólisis. ¿Y entra a qué? Al ciclo de Krebs. A ciclo de Krebs. Sí, a ciclo de Krebs. Yo le hice y me dice que la vía láctica, sí. Dependiendo del tipo de bacteria, entonces puede haber homofermentación o fermentación mixta, etcétera. Eso sí ya depende de las enzimas que tenga la bacteria. Lo que yo quiero que tengan claro es que la glucosa, ¿sí? Sufre un proceso de fosforilación a nivel de sustrato. La glucosa es fosforilizada 2 veces, primero en el carbono 6, primero en el carbono 6 y luego en el carbono 1. Y en este proceso la célula invierte 2 ATPs. Luego la glucosa se fragmenta, se rompe, se cliva por la aldolasa. Esa es una enzima clave, digamos que es una de las más claves acá en mi concepto, la aldolasa, y esta enzima lo que hace es clivarla en 2 gliceraldehídos 3-fosfatos. Bueno, ustedes ya saben la historia de la pobre de hidroxiacetona. Entonces, esos gliceraldehídos 3-fosfatos, ¿sí? Empiezan un proceso de liberación ¿de qué? Empieza un proceso de reducción del NAT, ¿sí? Para que ellos puedan empezar con un proceso de producción, de liberación de energía, de liberación del fósforo. Entonces ellos empiezan a liberar los fosfatos que tienen en sus grupos carbonados, y esos fosfatos se liberan y se acoplan al NAT y al ADP, perdón, y se liberan en forma de ATP. Entonces tenemos 2 ATPs por gliceraldehído 3-fosfato, lo que equivale a 4 ATPs por glucosa. Menos 2 que la glucosa invirtió serían 2 ATPs, más 2 NADH, ¿sí? Que se han producido en esta reacción, más un piruvato. Ah, bueno, aquí está, mire, gastamos una glucosa, producimos 2 piruvatos, 2 ATPs, ahí está todo. Me paso por no leer la diapositiva. Y acá en el piruvato, bueno, miren el NAD lo que hace. Recuerdan que yo les dije que él no era un aceptor terminal de electrones, ¿no? Sino era ¿qué?
Básicamente parcial que se Un convierte. transportador, sí. Entonces él aquí lo que hace, miren que esta etapa es de reducción, mírenlo tan bonito. Él lo que hace es entregar los electrones, ¿sí? Entregar sus hidrogeniones y oxidarse y reducir el piruvato hasta etanol, reducir el piruvato hasta lactato. ¿Sí? Para el proceso, esto es un proceso fermentativo. Pero no necesariamente él puede hacer eso, no necesariamente él se queda ahí. Él puede, el piruvato no necesariamente se queda aquí, sino que en presencia de oxígeno, el piruvato, ¿sí? Es decarboxilado, ¿sí? Con la coenzima A, y aquí el NAD que está acá produciéndose, ¿sí? El NAD inicial, ¿no? Vuelve y se reduce. El NAD está en todos lados, colaborándole al sustrato, ¿sí? Para poder ingresar como acetilcoenzima A. Entonces, el piruvato es un compuesto de 3 carbonos, mientras el acetilcoenzima A es un compuesto de 2 carbonos, que viene a unirse con el oxalacetato y a seguir continuando el ciclo de Krebs. Entonces aquí tenemos en ciclo de Krebs un compuesto de 2 carbonos, oxalacetato 4 carbonos, entonces tenemos un compuesto de 6 carbonos, citrato, carbonos porque inmediatamente hay otra decarboxilación y todos los compuestos siguientes son de 4 carbonos, el succinil, el succinato, el fumarato, el malato, hasta llegar a oxalacetato, ¿no? Y aquí nuevamente hay reducción del NAD, aquí hay producción del FAT H2 y aquí hay producción de un GTP que equivale a un ATP. Entonces, lo que ustedes más de aprenderse el ciclo, de saber qué sigue, pues uno no se lo tiene que saber de memoria porque uno lo puede buscar en internet, lo tiene ahí, lo tienen es que comprender. Yo quiero es que lo comprendan, que comprendan de dónde viene este piruvato. ¿Eso lo tenemos claro? Este piruvato es hijo de quién? ¿Quién es la mamá del piruvato? De acá desecho. La glucosa es la mamá del piruvato. ¿Cuántos piruvatos tuvo la glucosa? 2. 2 piruvatos. Y si la glucosa tenía 6 carbonos, entonces los piruvatos tienen 3. Ella se divide en 2 hijitos. Un compuesto de 6 carbonos se divide en 2 hijitos de 3. Eso, por favor, así de simple, apréndenselo, así de simple, porque es que después uno pregunta cuántos carbonos tiene el piruvato y no lo recuerdan porque no lo han asociado con algo. Entonces asocienle el piruvato. Si la glucosa tiene 6, el piruvato tiene 3 porque la glucosa tuvo 2 hijos. Por eso todo aquí es por 2. Si aquí se producen 2 ATP, pues fueron 4. Entonces, ese hijito de 3 carbonos, ¿sí? Es decarboxilado en el ciclo de Krebs para ingresar al ciclo de Krebs. En ese proceso, acá esta imagen me gusta porque me está mostrando que viene de la glucosa y que la glucosa me produce 2 piruvatos, por tanto esto se está dando doble. ¿Sí me hago entender? O sea, a partir de una glucosa hay 2 piruvatos que están ingresando a Krebs, ¿sí? En el proceso de respiración. Entonces decíamos, el proceso de respiración es la respiración aerobia es un proceso catabólico. Pero Mariana me puso en el concepto anfibólico. ¿Por qué? Porque yo les había dicho anfibolismo porque hay rutas catabólicas y anabólicas aquí dentro del ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de este proceso hay unas sustancias claves que son las que ustedes tienen que entender. La acetilcoenzima A, compuesto de 2 carbonos, ¿sí? Primera decarboxilación. Si esto tiene 3 y se decarboxila, pues voy a tener 2. Me disculpan si lo comprenden bien, porque van a decir, profe, pero por favor, pero bueno, tiene 2. Ya me queda un compuesto de 2 carbonos. Viene y se une con un compuesto de 4 carbonos, pues ya voy a tener un compuesto de 6 carbonos. Estos compuestos de 6 carbonos, ¿sí? Luego sufren un proceso en isocitrato de carboxilación, se libera ese carbono en forma de CO2. Por eso cuando hay un proceso de respiración aerobia, se produce oxígeno y se libera exactamente, la glucosa tuvo gemelos. Se produce oxígeno, aunque hubo un gemelo que tuvo ahí como un problemita y luego volvió a ser gliceraldehído trifosfato.
Pues se toma oxígeno y se libera en forma de CO2. Por eso en el proceso de respiración aerobia se produce, uno de los productos de excreción es el CO2. Se produce el NADH, se produce el FADH2, ¿sí? Y el GTP. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuántos GTPs? 1. ¿Cuántos FADs? H2, 1. ¿Cuántos NAT? 3 NAT, ¿sí? 3 NAT. Entonces, bueno, este no lo he sumado todavía. 3 NAT y nosotros decimos que dentro del ciclo de Krebs por cada piruvato se produce un GTP, un FAD y 3 NAT. Multiplicándolo por 2, pues serían 2 GTP, 2 FAD y 6 NAT. ¿Sí? De aquí está saliendo lo que yo les estaba hablando hace rato que parecían trabalenguas. Más estos 2 NAT, ¿sí? Entonces ya van 8 NAT. Más los 2 NAT H de la glucólisis, ya van 10 NAT. Y esos NAT y esos FAT se van a ir a la cadena transportadora de electrones. Y en esa cadena transportadora de electrones, esos NAT generalmente, bueno, yo trato de explicarlo, aunque a uno no le explican esto, pero como para que comprendan que todo está pegadito, esos NAT y esos FAT, ¿sí? Van a entrar, los NAT van a entrar al complejo 1. Es que miren, aquí está el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3 y el complejo 4. El 1 es ahí abajo está el nombre. La NADH deshidrogenasa, la succina, ahí están los nombres, succinato deshidrogenasa, complejo de citocromo, bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que lo comprendamos. El NAT libera sus 2 electrones y vuelve a ser NAD. Recuerden que él no puede estar mucho tiempo él está todo el tiempo NADH y NAD, no, él es bipolar, no puede estar de una sola forma. Entonces, él, al liberar esos electrones, los libera al complejo 1 y resulta que esos electrones empiezan a saltar porque cada complejo atrae más a los electrones. O sea, el complejo que más atrae electrones es el complejo 4. Entonces los electrones saltan al complejo 2, saltan al complejo 3, saltan, digámoslo así, al complejo 4, ¿sí? Y en este proceso de atracción de los electrones, ¿sí? También viene un proceso de traspaso. A medida que los electrones van saltando, los hidrógenos que están aquí saltan para la parte externa. O sea, el hecho de que el electrón atrae los hidrogeniones y toda esta parte externa se llena de hidrogeniones. ¿De cuántos hidrogeniones? 4 por el complejo 1, 4 por el complejo 2 no produce paso de hidrogeniones. 4 por el complejo 3 y 2 por el complejo 4. Entonces aquí tenemos 10 hidrogeniones. Esos 10 hidrogeniones son los que van a ingresar acá, a la ATP sintasa. Entonces esos 10 hidrogeniones, esos 10 protones se van a convertir por unos autores en 2.5 y por otros autores en 3 ATPs. ¿Sí? Ella los convierte en ATP. Y ahí sí se completa todo lo que es la cadena respiratoria. O sea, la cadena respiratoria no termina con Krebs porque el NADH y el FADH se van para la cadena del citocromo. Y el FAD, miren la línea que yo hago acá, es porque el FAD no entra al complejo 1, sino entra al complejo 2, y en el complejo 2, entonces pasa al 3 y luego al 4. Entonces, por eso ahí el FAD produce 4 y 2 son 6, que equivalen a 1.5 ATPs para algunos autores y a 2 para los demás autores. ¿Por qué quería explicarles eso? Porque es que ustedes han trabajado el balance energético de la respiración aerobia y les tuvieron que haber evaluado esto. Entonces a ustedes les decían cuántos ATP se producen por glucosa y uno dice 38 ATPs, pero ¿de dónde salen esos 38 ATPs? Pues de la fosforilación a nivel de sustrato, de la fosforilación oxidativa y de todo el proceso de conversión de los NAT y de los FAT. ¿Sí? Esto realmente no es del todo cierto. Todas las células no alcanzan 38 ATPs. Miren que aquí los NAT los transforman por 3. Y aquí los FAT los transforman por 2 ATPs, ¿no? O sea, aquí son 14, pero si uno lo multiplica por 2.5 sale menos de 38. Ustedes nunca van a encontrar en un autor que todos los autores digan 38, a veces uno encuentra 32, 34, pero ¿por qué? Si a mí me explicaron que 38,
por las equivalencias que hacen entre el NADH y el ATP. Bueno, pero yo no soy profesora de bioquímica, eso de las equivalencias entre eso, lo que les digo, a algunos autores, cuando yo estudié en mi época de los dinosaurios era 2.5. En la época moderna de los youtubers y demás es 3. Bueno, la idea es que de todas formas ellos se convierten en ATP, pero no mágicamente, sino porque toda la cadena respiratoria y esta enzimita súper linda que se activa con los hidrogeniones, ¿sí? Hace que se produzca este ATP. Miren, ADP más pi. Pregunto, ¿este proceso cómo se llama? Este proceso de producción de ATP a través de la fuerza protomotriz. Respiración anaeróbica. Fosforilación oxidativa. Exactamente, fosforilación oxidativa. Entonces, ¿por qué expliqué esto? Pues porque uno se puede aprender el concepto de memoria, lo puede escribir en el parcial, lo puede leer en la diapositiva y escribírselo a la profe y puede sacar 5. Perfecto, la nota es la nota y la nota queda ahí, yo puedo estar lleno de 5, de 2, de 1, de lo que sea, pero lo que yo necesito es que ustedes lo comprendan. Entonces, la fosforilación oxidativa es esta, la que se da a través del transporte. Entonces, imaginémonos a esta niña glucosa que veíamos acá. Yo una vez estuve en la Nacional en unos concursos de cuento y habían unos estudiantes que hicieron un cuento que la glucosa era una niña que venía del campo y que había conocido al ATP, que un chico de la zona urbana y que le había insertado su fosfatico en el carbono 6 y pues ella le había cambiado la vida para siempre, él la había abandonado, luego empezaba todo su proceso de sufrimiento, había tenido 2 hijos, y me pareció espectacular el cuento porque uno asocia que la glucosa que está afuera no es la misma que entra y nunca va a ser igual. Pues no con la historia trágica que le contaron los estudiantes, que me pareció súper genial, pero sirvió, o sea, didácticamente uno entiende que la glucosa tiene que pasar por un proceso de translocación de grupo, porque tiene que ser activada con un ATP, que ella es glucosa 6-fosfato, luego conoce un nuevo amor, glucosa 1,6-fosfato, tiene 2 hijos idénticos, de ambos amores, bueno, y esos 2 gliceraldehídos 3-fosfatos son los que van a hacer todo el beneficio energético para obtener el piruvato. Y piruvato va a ser un personaje muy importante porque piruvato trabaja fuertemente en procesos de reducción, en procesos de fermentación y también piruvato en todo lo que tiene que ver con la producción energética. Entonces, la idea es que la producción, las rutas catabólicas nos sirven para la producción de energía y también para todo lo que tiene que ver con la biosíntesis, porque aparte de energía se producen unos metabolitos que me van a servir para que se produzcan moléculas, macromoléculas, que van a hacer que la célula pueda duplicarse. Ustedes tienen unos videos complementarios que espero que hayan visto. Bueno, y esta imagen es, por favor, chicos, aquí, miren, a estos niños les pusieron un proyecto de ciencia, ¿no? Y cada uno hizo su proyecto, ¿no? Y él decidió pensar fuera de la caja. Hubo una tendencia en un tiempo que decía, decidí pensar fuera de la caja. Ustedes lo buscan en internet y encuentran muchas cosas con respecto a decidir pensar fuera de la caja. Incluso hay un meme que el señor le dice al gato, no pienses fuera de la caja. Y el gatico se sale de la caja. Bueno, entonces, lo importante es que ustedes logren esto con su proyecto de vida y con su proyecto de ciencia, ¿sí? Porque nosotros nos encajan unos conceptos, pero logren la comprensión, porque cuando nosotros comprendemos de una u otra forma algo mínimo, podemos hacer como más iniciativas con respecto a otras cositas, ¿no? Recuerden que yo les dije que iba a haber una carga teórica impresionante en esta clase. Bueno, preguntas. ¿Preguntas? No, señora, hasta el momento no. Ya no aguanto. Hasta el momento no tienen preguntas. Sí, pero súper acalorada. ¿Qué calor está haciendo, Dios mío? Y quiero acá verlos.
¿No tienen preguntas, dudas? Demasiado calor. Muchas dudas, sí. Exactamente. Bueno, entonces, con todo lo de metabolismo, ¿cuáles son lo importante? Yo les voy a preguntar lo del taller, no en este previo, sino en el segundo previo, aunque si quieren en este previo salir del taller de metabolismo, les digo, me dicen, porque ahorita viene crecimiento, reproducción, eucariotas, bueno, igual no es, pues casi siempre lo evalúo en el segundo parcial, precisamente porque me dicen, profe, eso es mucho tema, entonces, bueno. Lo estoy dejando hasta el momento así, pero si ustedes quisieran que les evaluara metabolismo, me dicen. Si no, lo dejamos para segundo previo. Ahora, todo este proceso de metabolismo, todo este proceso que yo les decía de la transformación de los nutrientes, recuerdan que yo les decía lo de la plantica, que uno siembra una semillita, la plantica empieza a crecer, pero el suelo se va degradando. O sea, esto no es eterno, ni la longevidad, ni la vida de la célula es eterna. Entonces, la célula empieza un proceso de preparación, que es este metabolismo que estamos viendo, ella se está preparando y a medida que ella está duplicando sus componentes, ella está creciendo, se está poniendo más gordita, más elongada, más, sí, se va agrandándose, 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 cuando de pronto hace clic. Y cuando hace clic, empieza todo el proceso de reproducción. Reproducción, 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 y empieza a aumentar, 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 aumentar en número celular y el medio empieza a agotarse, y luego debe haber un momento en que tiene que parar, y luego tiene que haber un momento en que tiene que morir, porque así es la vida, eso hace parte de la vida, nacer, reproducirse, crecer, y llegar a un momento en que la célula ya muere, se envejece y muere, pero en este caso, cuando nosotros hablamos de la muerte, en nuestro caso hablamos de la muerte de un organismo, de una persona, pero a nivel celular nosotros hablamos de una muerte de poblaciones, de una muerte celular, de una lisis celular, etcétera. Ay, ¿quién dijo que ya no aguantaba más? Jesús Sebastián, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Ay, no. ¿Mucho tema? Aguanten otro poquito. Aguanten ¿Listo? un poquito que queda casi todo el resto del semestre. Ay, no. Ya colapsó, qué pecado. Sí, bueno. Ay, Diosito, llévame, pero ¿por qué? No, miren, esto es súper chévere, esto es muy bonito. Lo que pasa es que, ay, espérense, se me está, no, es que las diapositivas me empiezan a hacer así, ¿no se recámara? Esto es súper interesante porque todo está unido, todo tiene un propósito y la naturaleza tiene un propósito, los organismos tenemos un propósito todos. Lo que pasa es que nosotros como humanos no lo hemos entendido, pero desde el punto de vista de la ciencia lo podemos entender perfectamente. Entonces, el metabolismo va asociado al crecimiento y la reproducción. Digamos que este no es otro tema, sino como continúa. Aquí estamos viendo crecimiento, aquí soy yo en mi época de que estaba haciendo la maestría, con un montón de cajas y cosas de crecimiento. Aquí este niño y el osito están enfermos, también precisamente porque el crecimiento microbiano, en este caso él tiene una enfermedad microbiana, imaginémonos, un resfriado o algo así, y este tipo de crecimiento logra y reproducción logra que las células pues puedan utilizar un sustrato, utilizar un medio, ¿sí? Y llegar a cubrir todo el medio. ¿Ustedes qué es lo que hacen? Ustedes utilizan estas células para producir metabolitos de ellas, primarios o secundarios, para producir enzimas, para producir aromas, para producir colorantes, para inocularlas, para realizar modificaciones genéticas, etcétera, etcétera, etcétera. O si no van a trabajar con la parte de microorganismos, entonces, por ejemplo, van a trabajar con plantas, pues necesitan eliminar la contaminación microbiana de esas planticas o de esos cultivos in vitro, etcétera. O sea, siempre va a haber algo relacionado con el test microbiológico. Ah, yo no me acordaba que estaba esto aquí. Bueno, eso es, bueno, nadie se sienta en el trono de hierro, nadie. Que nadie se sienta en el trono. Bueno, esa diapositiva se refiere a que hablando de microorganismos, pues
todos tienen sus fortalezas desde algún punto, ¿no? Igual que nosotros, todos tenemos nuestras fortalezas, nuestras ventajas. Yo no podría decirles que pensé que era una Edwardsella tarda, la herpes, parece herpes. No, porque el herpes es un virus. El herpes es un virus y aquí estamos hablando de bacterias, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de ver acá en esa diapositiva, o yo estoy tratando de transmitir, es que no que no haya ninguna superbacteria, porque ellas sí pueden convertirse en superbacterias. Esta señorita lo ha logrado, sino que esa caricatura me parece súper bonita, pero que todas tienen unas fortalezas y esto nosotros tenemos que conocerlo y entenderlo muy bien cuando vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con crecimiento microbiano. Bueno, fuera de la pausa, entonces, aquí el crecimiento, cuando ustedes ven a su hermanito, ahora que no se han visto en pandemia y les dicen, ay, ¿cómo han crecido? ¿A qué se refieren? Dicen, ay, ¿cómo ha crecido el niño? ¿Cómo ha crecido su hermanito? ¿Cómo ha crecido su primita? ¿Sí? ¿Ustedes cómo lo visualizan? ¿Cómo saben que el niño creció a la altura? Porque Dice, lo ven distintos. claro, grandísimo, altísimo. Ya tenemos que mirar, levantar la mirada, mirar para arriba. Nosotros crecemos en tamaño, en altura, también en longitud. Crecemos bastante, pero es nuestro crecimiento, nuestra manera de expandirnos, o sea, con medidas en centímetros, con medidas. Los microorganismos crecen en número. Ellos crecen en número de células en un determinado tiempo, ¿sí? Y ese crecimiento puede ser por división, fisión binaria transversa o por otro tipo de crecimiento. Entonces, los microorganismos crecen en número. Es una de las cosas que quiero que tengan en cuenta, porque ustedes todo el tiempo cuando hablan de crecimiento celular van a estar hablando de número y van a estar hablando de logaritmo del crecimiento celular, o van a estar hablando de logaritmo en base 10, logaritmo natural, etcétera, ¿sí? Todo es cuantificable. Entonces, el crecimiento es cuantificable. Espérenme un momentico que se me está descargando el computador. Bueno, y uno de los procesos más importantes de este proceso de crecimiento, pues es la división celular o la fisión binaria. ¿Sí recuerdan qué es la fisión binaria? ¿Nadie? Pues era un proceso en el cual pues la célula se convertía en otras dos. En dos células. Bueno, acá vemos un concepto de división celular muy bonito. Ella está dividiendo. Y la división celular es precisamente eso, un proceso en el cual una célula se divide en dos células. En el caso de la división binaria, fisión binaria transversa, es porque se forma un tabique transversal gracias a un elemento que se llama mesosoma. Entonces, el mesosoma son las invaginaciones de la membrana citoplasmática y esas invaginaciones empiezan a aparecer en la mitad y empiezan a formar un tabique hasta que atraviesan la célula, ¿sí? Entonces, estas invaginaciones, aquí hay duplicación de todo, la elongación de la célula, miren, la célula tiene que crecer, tiene que elongarse. Sufro diciendo esa palabra, elongación, tiene que sufrir elongación. ¿Por qué? Porque ya crece, se agranda debido a que ha duplicado todo su contenido celular. Entonces, una célula madre obtiene dos células hijas idénticas, no dos medias células. ¿Y por qué dos células hijas idénticas? Porque ha habido un proceso, recuerden que la célula es máquina y sistema de códigos. El proceso de máquina es el proceso metabólico, todas las reacciones metabólicas, energéticas, biosintéticas, anfibólicas, bioenergéticas, de síntesis de metabolitos, todo eso. Y de códigos porque hay un material genético que es el que está ordenando, organizando y enviándole a la célula cómo se debe formar,
cuáles son los atributos fenotípicos que debe tener, cuáles son, si tiene plásmido o no, etcétera. Entonces, dentro de todo ese proceso, una célula madre forma 2 células hijas en una fase de replicación, de elongación, de formación del septo, de separación de las paredes, formación de esta parte de la pared, ¿sí? Y ahí viene la estructura importante que se llama mesosoma, los mesosomas. Aquí hay varios esquemas de la fisión binaria transversa. ¿Sí? Ese es el proceso de fisión. Cuando yo hablo de fisión, hablo de reproducción. ¿Sí? Hablo de un proceso de reproducción. Y la microbiología es la única ciencia, bueno, no sé si sea la única, en la que dividir y multiplicar significa lo mismo. Dividir y multiplicar significa lo mismo. ¿Por qué? A ver, le pregunto a alguien acá, no me vayan a responder todavía. ¿A quién no le ha preguntado? Juan Sebastián. Sí, profe, no, pues la idea es que pues a las células dividirse pues se están multiplicando. Exactamente. Al dividirse se está multiplicando. Juan Diego, ¿algo más que aportar aquí en este proceso de división y multiplicación? ¿Una factorización, por ejemplo? Juan Diego, hola. Juan Pablo. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Algo más que añadir acá? ¿Alguien voluntariamente? Yo diría que, por ejemplo, que al multiplicarse, al dividirse, se multiplican y aumentan el número de una manera exponencial. Porque imagínense, una célula se divide en 2, pero si hay 10, ¿cuántas se forman? Si hay 100, ¿cuántas se forman? Entonces, digamos que ese es un proceso 2 a la n. 2 a la n. Por eso es un proceso logarítmico. Bueno, y aquí vemos esta niña hermosa que ustedes la van a trabajar siempre, siempre, sobre todo en la parte de fermentación. Bueno, de aquí en adelante en todo lo que tiene que ver con curvas de crecimiento. Tengo unas estudiantes que están trabajando en monografía y ellas me ayudaron, me hicieron ¿cómo se llama eso? O sea, lo hicieron imaginariamente porque como eso tiene un nombre, ahora no me acuerdo, como en un software, las posibles curvas de crecimiento que íbamos a obtener de unos microorganismos que estábamos trabajando, ¿sí? Y de un proyecto que habíamos hecho. Simulaciones, ellas hicieron unas simulaciones de esta parte. Entonces, en la curva de crecimiento es importante tener en cuenta la fase de latencia, la fase exponencial, la fase estacionaria y la fase de muerte. Entonces, cuando yo les hable a ustedes de recuento de viables, ¿sí? Significa que ustedes van a tomar una muestra, un microorganismo, la van a sembrar, eso lo van a ver con la profe Cristina cuando vean conteo microbiano, la van a medir en un cultivo y pueden decir, hay tantas viables, ¿sí? Y a partir de esas viables o a partir de un proceso en un espectrofotómetro, nosotros podemos derivar o podemos enunciar la posible curva de crecimiento que está teniendo un microorganismo. Entonces, vamos a ver curva y ya terminamos porque deben estar súper cansados. Y bueno, ya se va a acabar la clase. 5 minuticos y ya acabamos la clase. Esta es la curva de crecimiento. ¿Sí la conocían ya? ¿Ya la habían visto en alguna materia? Bioprocesos. No, señora. No, profe. ¿No? Ah, bueno. No. Listo, entonces te las presento, ¿sí? Lo nuevo de hoy, digamos, la curva de crecimiento, porque lo demás ya sí todo lo que expliqué ya lo han visto. Pero esto si no lo habían visto, bueno, algo nuevo, punto para mí, porque siempre explicando lo que ya han visto. Entonces, miren la curva de crecimiento.
En esta primera fase, en esta primera parte, las bacterias están en ese periodo de adaptación. Entonces, el número de bacterias es constante. ¿Sí? Es una línea recta, digámoslo así. El número de bacterias es constante. Nunca van a partir de cero. ¿Por qué nunca van a partir de cero? Porque yo no puedo empezar una curva de crecimiento partiendo de cero. Le pregunto a Juliana. Hay dos Julianas, ¿no? A Juliana, la que estoy viendo acá, Juliana Ordóñez. Karen dice que porque no habría división. Profe, porque de pronto eso significaría que estamos empezando algo que no existe y no es cierto. Exactamente, exactamente, Mariana, porque resulta que tiene que haber un individuo para que haya reproducción. Entonces, si ustedes a veces me hacen los dibujos y me sacan la curva de cero, entonces yo les colocaba ahí, no, pero profe, pero lo demás quedó bien. Pero ¿cómo lo demás queda bien si ustedes están haciendo una curva de algo que no existe? No hay tiene que haber una población inicial, eso se llama NI, población inicial. Esa población inicial, esa fase de latencia, ellos están en toda esa parte metabólica que estábamos viendo ahorita, están sufriendo todas esas reacciones catabólicas, anabólicas, síntesis, cuando de pronto ¡tac! Se activan, hacen clic, lo que les dije, como en la película, y en ese proceso de activación se llama aceleración positiva. Y en la aceleración positiva inician toda la fase exponencial o la fase de latencia. Toda esa fase exponencial y empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a dividirse, como decía Juan ahorita, multiplicarse, hasta que ya llega una población máxima, que sería la NF, o sea, la N final. Y ahí ellas se estabilizan. Porque el número de las que empiezan a nacer ya es igual al número de las que están allí, ya hay agotamiento de nutrientes, ya hay productos tóxicos, etcétera, y luego empieza una fase de declínio o una fase de muerte, muchas se lisan, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes en los procesos de fermentación pueden hacer aquí, generar una nueva logarítmica. ¿Sí? Por ejemplo, una alimentación, etcétera, entonces pueden generar una nueva fase, tomar estas y generar una nueva fase, etcétera. Eso es lo que se hace en biotecnología. Pero en la curva normal hay una latencia, hay una exponencial, hay una estacionaria y hay una muerte. ¿Sí? Y hay unas fases intermedias, aceleración positiva, aceleración negativa y aceleración de muerte. Y en la próxima clase, después del previo, vamos a ver dónde se producen los metabolitos primarios, dónde se producen los metabolitos secundarios y cuáles son todos los factores que afectan el crecimiento microbiano, porque es importante estudiar el crecimiento microbiano y cómo se denominan los microorganismos según su temperatura, según su pH, según su humedad, según su potencial osmótico, los extremos, los no extremos, etcétera, cuáles son las temperaturas óptimas, las temperaturas máximas, mínimas y así sucesivamente. Y esto ya es algo, hace parte también de fisiología bacteriana. ¿Listo? Bueno, me están preguntando por qué no habría división. Porque no habría división. Ah, sí, ya lo había leído. ¿Cuánto tiempo dura el previo? La próxima clase es el previo. El tiempo que ustedes necesiten para presentarlo dentro de pues, el previo por reglamento dura el horario de clase, ¿no? Entonces, tienen 2 horas para el previo, bueno, no las 2 horas completas porque primero nos encontramos, les envío el link, etcétera, como lo vaya a hacer, pero el previo está programado para contestarlo por ahí en unos 45, 60 minutos, pero pues yo sé que pueden tener problemas en la plataforma, en el internet. Yo ya para la próxima clase les diré cómo se va a realizar el parcial. Todavía no he definido, todavía no lo he hecho, la verdad, no lo he hecho, no sé si el semestre pasado lo hice con formulario de Google, no sé cuántas preguntas, Carol, porque no lo he hecho, no se imaginan lo ocupada que vivo, y entonces pero por ahí que unas 60 preguntas, 70, para ese tiempo podría ser. ¿Cuántas? No, mentiras. No sé. Ay, me morí. Ah, bueno, se despertaron, menos mal.
No, no se mueran antes de tiempo. A ver, Jesús Sebastián hoy está muy trágico. No, ¿qué es eso? No. Tranquilos. Y yo Recuerden pensé que que el yo era previo, negativo. miren, les voy a decir algo. El previo y en estas el parcial condiciones, nivel I, pues, profe. ¿el parcial qué? Tipo I, profe. Tipo IFE, muy depre, la única forma que todos contestemos. Anda emo, sí. Ay, no, pero no anden emo, por favor, jugando con nuestros sentimientos. Ay, sí. Me gusta jugar con sus sentimientos, bastante jugué con sus sentimientos en estas 2 horas fuertes de teoría, pero la microbiología es teoría, pero la idea es que ustedes la comprendan. Y la nota del previo, pues, en estos momentos ustedes sí se preocupan por su nota, ustedes tienen diapositivas, tienen el libro, tienen todo para responder. Sebastián le dio la de unidades 1 y 2 para el previo. Sí, pero lo que más me interesa realmente es que ustedes conscientemente aprendan. Porque ahorita estamos en una virtualidad, incluso en presencial también, pero lo importante de aprender, de comprender, que realmente no pase uno por una universidad, sino que también la universidad y el conocimiento pase por nuestra parte cognitiva y podamos aprender y comprender los temas. Entonces, nos vemos la próxima semana, chicos. Ahí perdonen lo larga que fue la clase, 10 de la mañana. Me excuso, pero bueno. Pues fue buena, yo la verdad, cuando enlazó Hasta todo yo. luego. ¡Ah! No, es que me Hasta están luego, diciendo profe. hasta luego en el Hasta chat. luego, profe. Hasta luego, Hasta luego, profe. Lía. Cuando enlace todo, que Oscar. Chao, que Cuando esté enlazó bien. todo yo, con el ciclo. Profe. Ay, Dios mío.